Muy bien, vamos a ver el día de hoy la parte de estado gaseoso, bueno, en realidad es todo, ¿no? Es estados de agregación. Así que vamos a empezar por ver las preguntas. Un minuto, por favor. Estoy tratando de entrar con otro usuario. Ya, muy bien. Para poder ver sus mensajes. Perfecto, vamos a ver entonces el problema número uno, que es un problema de diagrama de fases, ¿correcto? Muy bien, ¿cómo resolveríamos este primer ejercicio, no? Muy bien. Entonces, bueno, que esto podemos hacer más. Ya. Que no comente problema. Veamos. Nos dice lo siguiente, ¿no? Un diagrama de fase es una representación gráfica que muestra las condiciones en las que existe una sustancia como sólido, líquido o gas. Con respecto al siguiente diagrama de yodo, selecciona las alternativas correspondientes. ¿Sí me escuchan, no? Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver. Tenemos el diagrama de fase, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros recordar en este tipo de diagrama son líneas que tenemos por acá, ¿no? Estas líneas, que son los límites, ¿no? Están en estas líneas, por ejemplo, en esta línea AO tenemos el límite del sólido con el gas. Sobre esta línea se tiene un equilibrio entre sólido y gas. En esta línea hay sólido y gas de manera dinámica, equilibrada, ¿ok? Obviamente, si vengo en este sentido, bueno, en este sentido estaré yendo de sólido a gas. Recuerda que eso se llama sublimación, ¿no? O si voy en este sentido, estaré yendo pues a una sublimación inversa. Este punto es muy conocido, se llama el punto triple. Es el punto en donde coexisten los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? De manera que generan un equilibrio entre ellos. ¿Ok? Este es el punto crítico, que es uno de los puntos más importantes. Tenemos ahí a la temperatura crítica, ¿que es la temperatura crítica? Es la temperatura más alta en la cual puede licuarse un gas. Claro, recuerda que toda esta zona es el gas. Entonces, esta es la temperatura más alta a la que yo podría pasar de gas a líquido. Por eso es la temperatura más alta a la que puedo licuar el gas. ¿Ok? Y la presión crítica, que vendría a ser esta horizontal, la presión crítica es la presión mínima, es la mínima presión, ¿ok? Que debe aplicarse a una sustancia en fase gaseosa, ¿para qué? Para que pase a la fase líquida, ¿no? De gas a líquido también igual. Es la mínima presión y esta es la máxima temperatura, ¿correcto? Muy bien. Veamos entonces qué nos pregunta el tema, ¿no? ¿Qué nos pregunta? El desplazamiento de S a R, mira, de S a R
el desplazamiento de S a R, ¿qué desplazamiento está dando? De S a R, ¿qué desplazamiento está dando de líquido a gas? ¿Cómo se llama el desplazamiento que va de líquido a gas? ¿Cómo se llamaba eso, te acuerdas? De líquido a gas, disculpa, de líquido a sólido, líquido a gas, no. De líquido a sólido. ¿Cómo se le llamaba eso, muchachos? A ver el chat. ¿Cómo se le llamaba eso? Cuando vas del líquido a sólido, solidificación, ¿no? Solidificación, correcto. Entonces está perfecto. ¿Estamos o no, muchachos? Confírame el chat, por favor. Correcto, muy bien, por ahí me lo han comentado. Correcto, correcto, correcto. Muy bien, está bien entonces. ¿Qué más? Dice, a 113.6, revisa, revisa, 113.6 y 0,121 atmósferas, acá, ¿se encuentra en equilibrio la fase sólida, líquida y gaseosa? Claro que sí, ya que este punto de aquí es conocido como el punto triple, ¿no? En este punto va a haber un equilibrio entre ellos, ¿no? Entre ellos vamos a tener un equilibrio en donde van a estar presentes los tres estados de agregación, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué más? El yodo dice, el yodo se encuentra en estado líquido a una atmósfera y 400 grados Celsius. A ver, tracemos, esto es tasa de trazar. Ya, una atmósfera, ya, esa es la recta de una atmósfera. Y ahora la tengo que intersectar con qué temperatura, con 400. 7 es 546 y este es 184. Bueno, 470 más o menos, ¿no? Por ahí debe de estar la temperatura de los 400. Entonces, mira, por acá más o menos choca. ¿En qué estado está el yodo? Si está aquí, muchachos. ¿En qué fase está? ¿En qué fase? No está en fase líquida, ¿no? Sino que está en fase gaseosa. Por lo tanto, eso sería falso. ¿Cuál es la clave, chicos? Ahí entonces, nos pide la correcta, sería la uno y la 2. Confírmame. ¿Está claro eso, por favor, amigos? Confirmen eso, ¿está claro? Ya. Muy bien. Listo, Carlos, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta entonces. A ver, la siguiente pregunta es un poco de cálculos, ¿no? ¿Recuerdan cómo hacer los cálculos? A ver, vamos con los cálculos un poco. ¿Cómo serán los cálculos? Dice, la obtención de CO2, ya, hay que balancear la ecuación. A ver, me apoyan, por favor, todos los que están ahí. Ya me la están dando balanceada, pero
siempre es importante darle una revisión, ¿no? Siempre es importante darle una revisión. A ver, revísenlo, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice el dato? Determina el volumen de dióxido de carbono, pero a estas condiciones, mira, a ver. Me piden calcular el volumen, correcto, pero me dan unas condiciones. Me piden calcular este volumen en litros, pero me dicen que la temperatura vale 127. Súmale 273, por favor. ¿Cuánto sería? Coméntame el chat. Me parece, o esto sale 400, confírmame. Correcto. ¿Y la presión vale cuánto? 624 milímetros de mercurio, correcto. Y R, tú ya sabes que vale cuánto cuando estás en milímetros de mercurio, 62,4. Ya, para la descomposición de 192 gramos. Amigo, con todos estos datos, a mí solo me faltaría tener el número de moles. Si yo tuviera el número de moles, podría aplicar o no podría aplicar presión por volumen sobre RT. ¿Es conforme o no es conforme? Claro, yo podría aplicar eso. Entonces, ¿qué te parece si calculo el número de moles? ¿Está bien? ¿Cómo se saca el número de moles, muchachos? Cuando tú tienes masa, ¿cómo se saca la relación de masa? ¿Recuerdan, amigos? ¿Cómo se sacaba la relación de masa? La relación de masa era la masa molar por el coeficiente. Allá, 16 por 1 en gramos. Y la relación de moles, una mol. ¿Es así o no es así? Y lo que puedo hacer acá es un aspa simple. O si tú quieres, trabajas una proporción, ¿no? N sería 192 gramos por una mol y todo entre cuánto? Entre 16 gramos. Se va a los gramos, se va a los gramos. ¿De cuánto estaríamos hablando? A ver, coméntame por favor al chat. ¿Puedes dividirlo en casa? Si deseas, trabájalo con tu calculadora, pero coméntame, ¿cuánto sale N? ¿Cuánto saldría N, muchachos? Vamos, coméntame, ¿cuánto sale N? ¿Cuánto sale N, amigos? Vamos, ustedes pueden. Ustedes son inteligentes, chicos, vamos, ustedes pueden. ¿Cuánto sale N, amigos? Vamos, sin miedo, sin miedo. 12, muy bien, muy bien. Ahora sí me ven. Hola, ¿cómo están? Ya sale muy bien. Sale 12 mol, ¿sí o no? Ya, entonces si sale 12 mol, ya tengo esto, pues. 12 mol, y entonces ya lo puedo reemplazar. Ahora sí, ya puedo hallar acá lo que me estaban pidiendo. Ahí me pedían el volumen, ¿no? Lo voy a despejar ya. Entonces, el volumen acá era igual. RT por N sobre la presión. Vamos, el volumen sería R 62,4. Lo voy a poner en 624 sobre 10. Temperatura, ¿cuánto vale? 400. Número de moles, 12. Y la presión, 624. Ajá. Ya vamos, eliminemos. Se va, se va, se va, se va. Y entonces el volumen, ¿cuánto sería? 40 por 12 sería 480. ¿Qué cosa? Litros. 480. ¿Me confirmas el chat, por favor? Pero está en notación científica. Entre 100, ¿cuánto sería? Y por 100.
10 al cuadrado. Listo. ¿Cuál sería la clave, chicos, ahí entonces? ¿Cuál sería tu clave? Ah, la C, ¿no? La C. ¿Salió la C para todos o no? Sí, la C, muchachos. Confirmen el chat, por favor. La C. Ya, muy bien. Vamos con el siguiente problemita, a ver. A ver, ¿cómo sería el 3, chicos? ¿Qué me comentas? Te escucho, a ver. ¿Cómo sería? A ver. Dice, los moles de un gas y su volumen se relacionan cuando la presión y la temperatura son constantes. A dichas condiciones se tiene una muestra de 80 gramos de helio. 80 gramos de helio. Ok, que ocupa un volumen de 20 litros. Y en otro recipiente dice que tienes gas eteno. O sea, este gas. En otro, la masa. Ok, y me piden determinar el volumen en litros que ocupa. X litros. Ya. Entonces dice, mira el texto, dice, las moles de un gas y su volumen se relacionan cuando la presión y la temperatura son constantes. A dichas condiciones, o sea, cuando la presión y la temperatura son constantes. Ya, entonces amigos, eso se llama las condiciones de Avogadro, ¿no? Si tú aplicas el pavo ratón, aplicas, sería por volumen, RT por N. ¿Cuánto valdría el número de moles? O lo dejo ya, número de moles de helio. Y abajo pone presión por volumen, no lo sé. R es el mismo, la temperatura es la misma, pero ahora es el número de moles de eteno. Entonces, ¿yo qué podría hacer con estas dos ecuaciones? Dime tú, ¿las podría dividir o no? Y si yo las divido, se va y se va. ¿Y qué es lo que te quedaría nada más? Te quedaría que 20 sobre X es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el número de moles de helio? Sería la masa sobre la masa molar, 4 entre número de moles de eteno, la masa, ¿cuánto es? 280 sobre la masa molar, que también te la han dado, 32. Ya, entonces operemos, es igual a 80 por 32, y acá sería 4 por 280. Ya está. Y ahora sí, a ver, ya le saco cuarta, me queda 8, le saco octava, le saco, me queda, eh, octava no tiene ahí. ¿Cuánto sería? Le puedo sacar cuarta, ¿no? Cuarta me queda 2, cuarta me queda 70. Le puedo sacar también, ¿no? 35. Entonces, al final tendría que dividir solamente ¿cuánto? Vamos, X sería igual a 20 por 35.
y sobre 80. ¿Cuánto sería? Vamos, se va, me queda 4. 35 entre 4 sería lo más cercano. 8,75 o me parece. ¿Cuánto sale? Lo más cercano. A ver, tú apóyame ahí. 8,75. ¿Cuál sería la más cercana? Aunque acá nos piden, a ver. 280, 80. Está bien, ¿no? A ver. A ver, dice, se tiene 4 y acá sería, claro, 280 está bien. Este valor está mal, ¿no? Este valor está, no es, no es 32, es 12 por 2 más 4, es 28 esto, esto está mal. Esto es 28. Abajo esa premisa y a todo lo que hemos reemplazado acá está mal, pues. Es que no es ese valor es 28. O sea, acá no es 32, acá es 28. Y ahora sí, pues va a salir ya. 20 sobre X es igual a ¿cuánto? Esto es 20 y acá esto es 10, ¿o no? ¿Sí o no? Lo que pasa es que la masa molar está mal. Entonces esto me estaría dando 10. ¿Cuánto sería la respuesta? La respuesta sería la B, ¿no? ¿Sí o no? Lo que pasa es que la masa molar del C2H4 no es 32. Y ahí dice eteno. Eteno son dos carbonos, pues. Dos N sería 12 por 2, 24, más 4, 28. No es 32, es 28. Entonces nos decía que teníamos 80 gramos de gas helio, que ocupa un volumen de 20, y el otro recipiente tiene 280, y me pide el volumen. Entonces era presión por volumen, RT número de moles de helio, presión por volumen, RT número de moles de eteno. Me queda 20x y me queda el número de moles de helio, que era la masa, 80 entre su masa molar, que es 4, y el número de moles del C2H4 sería los 280 entre 28. Entonces arriba me sale 20 y abajo me sale 10. Se va 20 con 20 y el volumen es 10, ¿correcto? ¿Me confirmas eso? ¿Me confirmas eso, por favor? Si está bien o no lo que hemos trabajado ahí. ¿Me confirma, por favor? Cambiando la masa sí sale. ¿Qué vas a, cómo cambiando la masa? A ver, cuéntame, Carlos. ¿Qué más has cambiado? ¿Qué más has cambiado? A 28. Ah, pero sale 10, pues, ¿no? Sale 10. ¿A eso te refieres? Claro, sale 10. Ujú.
¿Cómo sería ese problema? ¿Cómo resolveríamos eso? A ver, ideas. ¿Cómo sería? A ver, es de estado líquido. Nos habla de las propiedades, ¿no? Entonces nos dice, la tensión superficial del ácido acético es menor que la del éter. ¿Qué dice un profesor? Ya, entonces recuerda que hay propiedades que dice a mayor fuerza intermolecular hay una mayor tensión superficial. Entonces, si nosotros observamos la letra A, ¿qué vemos en la letra A? En la letra A yo veo que hay un ácido acético. Este ácido acético va a generar algo que se llama puente hidrógeno. No sé si usted logra observar la presencia de un OH. Este OH va a generar lo que se conoce como un puente hidrógeno, ¿ok? En tanto, lo que yo tengo aquí, en el otro caso, es un C2H5. Este es un éter. Este éter es débilmente polar, pero al final y al cabo es polar por el par libre, débilmente polar. A lo mucho podrá tener su dipolo-dipolo y su fuerza de London. Entonces, definitivamente quien va a tener mayor fuerza intermolecular va a ser quién? El, lo que es el ácido carboxílico. Entonces, si él va a tener una mayor fuerza intermolecular, evidentemente va a tener mayor tensión superficial. Entonces dice, la tensión superficial del ácido es menor, falso. No es menor, eso es falso. La B, ¿qué nos comenta? La B nos dice, la viscosidad. Bueno, la viscosidad también tiene la misma idea. A mayor fuerza intermolecular hay una mayor viscosidad. Y lo que tú puedes observar en este compuesto es que este compuesto de acá, este compuesto tiene puente hidrógeno, tiene OHs, puente hidrógenos. Entonces, si él tiene puente hidrógeno y otra vez tenemos acá al C2H5O, H5O, entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a tener acá es por el par libre, a lo mucho un dipolo-dipolo con su fuerza de London. Entonces, otra vez, él gana en fuerza intermolecular, lo que implica que va a tener también mayor viscosidad.
¿Se dan cuenta de ese detalle? Entonces, a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial y mayor viscosidad. Ahí está, ya está. Falso, entonces. La C dice, la presión de vapor disminuye con el aumento de temperatura. Eso es falso. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura vas a tener una mayor presión de vapor. La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor. Entonces dime tú, mientras más presión de vapor tengas, es porque hay más temperatura, ¿no? Vamos a ver. ¿Estamos? Y la C, entonces falso. Ya, ¿está claro? ¿Está ahí, por favor, estas definiciones? Ya. ¿Qué dice la D? Mira la D. Dice, la temperatura de ebullición del mercurio es mayor que la de glicerina. Esa es la respuesta. ¿Por qué, profesor? Es que el mercurio es un metal y por lo tanto él tiene enlace metálico. Y obviamente el enlace metálico es mucho mayor que una fuerza intermolecular cualquiera, ¿no? El enlace atómico es más fuerte, entonces el mercurio definitivamente va a tener mayor temperatura de ebullición, porque a mayor fuerza intermolecular, mayor temperatura de ebullición. Ahí está. Esa es la clave, ¿no? Y la última, la E, ¿qué dice? La viscosidad es la facilidad que presenta el líquido fluir falso, ¿no? La viscosidad tiene una relación inversa con la fluidez. La viscosidad, si es muy viscoso, si es muy viscoso, es poco fluido. Entonces tienen una relación inversa. ¿Cuál es la clave entonces ahí, amigos? ¿Cuál es la clave en ese ejercicio? ¿Estamos? ¿Se entendió, amigo, eso? ¿Se entendió que la clave era la D? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Lo que pasa es que este metálico es más fuerte que una fuerza intermolecular, ¿correcto? Ya, muy bien. Vamos con el 5, a ver. Tipos de sólidos, ¿no? A ver, vamos a identificar rápidamente, ¿no? A ver, recuerda que el ordenamiento de corto alcance,
El ordenamiento de corto alcance lo tienen los sólidos amorfos, amorfos, porque se le dice que cuando el sólido es cristalino tiene un ordenamiento de largo alcance. Entonces, ¿quién sería la A? Para que sea amorfo, tendría que ser la A, él, ¿no? Ahora dice, presenta bajos puntos de fusión. A ver, ¿quiénes presentan bajos puntos de fusión? Dos. ¿Quiénes tienen bajo punto de fusión? Lo que tienen bajo punto de fusión son los moleculares, ¿sí o no? Son los moleculares, son los moleculares. Entonces ya tú más o menos podrías ir viendo que, claro, es que recuerda que tienes el sólido iónico alto, metálico alto. Ahora, entre covalente y molecular, el covalente tiene un poco más de temperatura que el molecular. Es más, si tú comparas en el molecular, tienes al diamante y al grafito, que van a tener valores altos. Entonces, el molecular, al ser la unión a través de fuerzas intermoleculares, es que consideramos que son las más bajas, ¿no? La B. ¿Qué más? Buenos conductores eléctricos, listo. Los buenos conductores eléctricos son los metales, pues, ¿no? Dice, puntos de fusión elevados y son frágiles. Ah, ¿quiénes son los que tienen altas temperaturas de fusión, pero son duros y quebradizos, frágiles? Ese era el iónico, pues. Ese era el iónico. Y presentan alta dureza, claro. ¿Quién está ahí? El covalente, el diamante, pues. La E. ¿Cuál sería, amigos, entonces? C, D, A, E, B. La clave E, ¿no? La clave E, ¿correcto? Confírmame, ¿estamos bien ahí? Está perfecto, chicos. Confirmen, por favor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya está. Veamos, hacemos los primeros ejercicios. Ya, vamos a ver entonces este primer ejercicio. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la solución de ese ejercicio? A ver, vamos, te escucho, dice. Nos da una gráfica, ¿no? El diagrama fue el mercurio, mira, del mercurio. Entonces dice, la curva OC, ¿quién es la curva OC? Esta es la curva OC, la voy a colocar así. La curva OC es la curva, dice, es la curva, me pide la alternativa falsa, es la curva de presión de vapor del mercurio líquido y C es el punto crítico, ya, C es el punto crítico, sí. Ahora, dice, es la curva de la presión de vapor. A ver, supuestamente, ¿qué es lo que ocurre acá?
Supuestamente aquí, en esta región, va a estar el paso de la fase líquida a la fase gas o vapor. Del líquido a vapor, ¿va a haber o no va a haber ahí una, un cambio de líquido a gas o a líquido a vapor? Porque recuerden que al final el vapor es un tipo de gas, ¿correcto? ¿Está claro eso? Claro. Entonces, esta curva, como es el paso de líquido a gas, lo que me va a mostrar son las diferentes presiones de vapor, son las diferentes presiones de vapor de líquidos a diferentes temperaturas. Claro, porque supuestamente a esa temperatura es que el líquido ¡pum! Pasa a la fase de vapor. Y la temperatura en la que pasa la fase de vapor, obviamente me está dando la presión de vapor a esa determinada temperatura. Correcto, eso es verdad. Y C es el punto crítico. C es el punto crítico, correcto. Dice, por encima de la temperatura de los 1470, por encima, por encima de la temperatura de los 1470 y 2000 atmósferas, ¿dónde estás por acá? A ver, 1470, dice, por encima de la temperatura de los 1470 y, por acá sigo leyendo, a 2000 atmósferas, dice, es estado sólido. No, pero si estado sólido está acá, ¿no? Ahora, 2000, acá dice 1470, pero 1470 es así, es por acá, ya, y 2000 está acá. Eso de ahí es un estado sólido. No, eso no es un estado sólido, ya no. Eso ya no es un estado sólido, ya sobrepasa el estado sólido, ¿no? Falso. Y esa es la respuesta entonces, pues, porque ¿qué más dice? La curva OB, ahí está. La curva OB se encuentra en el equilibrio el estado sólido y el estado líquido, claro. En esta recta, que es bueno, en esta curva hay un equilibrio dinámico entre el paso de sólido a líquido y líquido a sólido, ¿no? En esa recta, en esa curva están los dos en un equilibrio dinámico. Pero dice, la curva AO, esta, la curva AO es la curva de sublimación y el punto triple es el O, ya lo habíamos comentado, ¿no? Que ese se llamaba punto triple. Ahora, ¿es la curva de sublimación? ¿Cómo se le llama, pues? Es la curva de sublimación, claro. Puede ir o no de sólido a gas, claro que sí, es la curva de sublimación, pero también es la curva de sublimación inversa, ¿no? Claro, es la curva de sublimación. Claro, es la curva de sublimación, ¿no? Claro, esta está formada por diferentes de presión y temperatura, las cuales están en equilibrio la fase sólida y el vapor, ¿no? Muy bien, es la curva de sublimación, correcto. ¿Y qué más? A una atmósfera, a ver, ¿dónde está esa atmósfera? Voy a ponerte un color ya. Atmósfera, ahí está. Y a 356,7, o sea, acá, ahí, mira, dice, existe equilibrio entre líquido y vapor. Claro, recuerda que el vapor es un tipo de gas, así que cuando te hablan de vapor, no es que estés hablando de algo distinto, ¿no? Vapor y gas. Ok, el vapor es un tipo de gas y es verdad, ¿no? Porque justo está en la recta OC, justo está en la recta, justo está en la recta OC, justo está en la recta OC, ¿no? Que es la curva de presión de vapor. ¿Te acuerdas que dijimos? Es la curva de presión de vapor, ¿no? Claro, verdad. ¿Cuál sería la clave entonces, amigo? Estaba directo ese problema, ¿no? No estaba tan complejo. ¿Sí? ¿Se entiende eso, por favor, chicos? ¿Se entiende eso, por favor? ¿Me confirmas?
Muy bien. Catherine, ¿entendiste? ¿Entendiste, Catherine, lo que hemos conversado? Sí, Catherine, está clarísimo. Confírmame. Sí, está claro. Perfecto. Vamos con la 2. A ver, ¿cuál sería tu respuesta ahí? Claro, el supercrítico está por encima, amigo. El supercrítico, cuando tú ya hablas de un punto supercrítico, es un punto que ya está por encima del punto crítico. Es un punto en donde ya no es tan predecible lo que va a suceder. Punto supercrítico en la curva de estado. ¿Ok? Entonces tienes que tener en cuenta, ¿no? Claro, claro, es cuando ya está por encima, es cuando ya está por encima están por encima del punto crítico, ¿no? Supuestamente por encima del punto crítico, ya el fluido resulta un híbrido que adquiere propiedades únicas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando tú tienes un líquido, o mejor dicho, tienes un fluido que está por encima del punto crítico, ya por ejemplo no hay tensión superficial, ya por ejemplo la densidad del líquido mantiene una elevada densidad que tiene un excelente poder disolvente, por ejemplo. Puede disolver cualquier material. Tú sabes que eso no es tan así de fácil antes del punto crítico, porque el disolvente principal es el agua, pero hay un tema de solubilidad y un tema de temperaturas. Pero cuando tú ya estás por encima de este punto, ya hay propiedades que se van a maximizar, ¿no? Por ejemplo, también la viscosidad y la difusión de los gases. La viscosidad va a ser súper baja y la difusividad, o sea, el movimiento va a ser muy alto, ¿ok? Entonces, permitiendo penetrar sólidos y permitiendo transferir más eficazmente. Entonces, en este punto, Carlos, supercrítico, es un punto en donde ya el fluido tiene o tiene un comportamiento híbrido. ¿Ok? Donde ya no hay tensión superficial, como te digo, va a tener el líquido o el fluido va a tener una alta densidad, muy alta, ¿ok? Lo que le va a permitir ser un excelente disolvente y también lo que va a pasar es que la viscosidad ya va a ser muy baja, ¿ok? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, se habla mucho de un agua supercrítica, por ejemplo, ¿no? Un agua supercrítica que es usada, por ejemplo, en procesos ya para destruir residuos orgánicos tóxicos, es que se vuelve un disolvente muy poderoso, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre cuando hablas de un punto supercrítico, ¿ok? No sé si absolví tu duda, por favor, me comentas. Sí, muy bien. A ver, dice, señala la alternativa correcta. A ver, dice, los gases reales tienen un volumen molecular despreciable y no, dice por acá, dice, los gases reales tienen un volumen molecular despreciable. No, los gases reales no, los gases tienen un volumen. Y dice, y no experimentan interacción entre moléculas. No, falso, ¿no? Es, recuerda que la teoría cinética molecular a lo que nosotros nos dice es que para que el gas se comporte como un gas ideal, lo que tendría que tener es masa, pero no volumen, pero eso sería el gas ideal, ¿me entiendes? Ya cuando hablas tú de un gas real, el gas real sí tiene masa y tiene un volumen. De repente el volumen no es tan grande, pero tiene un volumen. ¿Ok? Y obviamente entre sus moléculas sí va a haber
algún tipo de interacción, por mínima que sea, va a existir interacción entre ellas, definitivamente. Por eso es que esto de acá es falso, ¿no? Es tan falso. Dice, tienen un volumen despreciable falso, ¿no? No es así, no es así. Un gas real se comporta como ideal a altas presiones y bajas temperaturas. No, más bien es al revés, ¿no? Bien es bajas presiones para que puedan estar muy separados y altas temperaturas para que se puedan mover más rápido. Ah, y sería al revés. Falso, ¿no? ¿Te das cuenta? Dice, en un proceso isotérmico la temperatura es constante y la presión es directamente proporcional al volumen. A ver, presión por volumen sobre temperatura. Ya, el proceso, ¿cómo es? Dice, el proceso es, el proceso es isotérmico. Entonces se va la temperatura. Entonces, ¿qué te quedaría? Que la presión es inversamente proporcional al volumen. Dice que es directo, no, no es directo. En un proceso isócoro o isocórico, presión por volumen sobre temperatura. Presión por volumen sobre temperatura. ¿Qué se cumpliría ahí? A ver, ¿qué se cumpliría ahí, muchachos? Dice, isocórico se ve el volumen. ¿Qué te quedaría? Que la presión es directamente proporcional con la temperatura. Entonces dice, el volumen es, no, pues si el proceso es isocórico, ¿cómo el volumen va a ser directamente proporcional? Falso, pues, falso, falso. Y por descarte la clave sería la E, pues no, ya por un descarte. ¿Ah? En un proceso isobárico significa que la presión es constante. Entonces se debe de cumplir volumen sobre temperatura como debe ser constante. Conclusión, ya está. Entonces, en un proceso isobárico se cumple que el volumen, ¿cuánto vale? Y la temperatura vale 27, pero más 273 sería 300, ¿sí o no, muchachos? Claro. Y dice, si la temperatura alcanzara los 500, ¿cuánto sería el volumen ahora? 1, 2, 1, 2. Se va, te queda 3, 3 por 5, 15 litros. Y esa alternativa sería la respuesta correcta. Ahí está, pues, mira. Claro. ¿Qué tal? ¿Se entendió esa pregunta, por favor? Chicos, ¿se entendió esa respuesta, por favor? ¿Sí? ¿Todo tranquilo ahí? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Mira, la 3. ¿Qué dice? El propano es un gas. Es un componente principal del gas licuado de petróleo, utilizado en la calefacción, cocina, agua caliente, industria, etcétera, ¿no? Ok, en cierto proceso industrial se utiliza gas propano en un recipiente de 40 litros. Ya, mira, supuestamente acá está 40 litros, temperatura de menos 33, o sea, 240 Kelvin, ejerciendo una presión de una atmósfera. ¿Cómo se indica en la figura? Dice, si luego de abrir la llave, el propano se expande a un recipiente vacío de 30 litros, determine la temperatura final. Ya mira, ¿cuántas moles hay acá? Ver las moles. ¿Por qué? Porque las moles que va a haber al inicio y al final van a tener que ser iguales, porque no hay más. Entonces, el número de moles es presión 1, volumen 40, y le voy a poner simplemente R y la temperatura 240.
Ya, esta es la cantidad de moles que hay al inicio. Ahora, una vez que se abre todo, me preguntan, determine la temperatura final. Ya, entonces voy a ver. La temperatura, presión, ¿cuánto va a ser la presión? Ahí dice, ¿no? Sabiendo que la presión disminuye, mira, dice, sabiendo que la presión, determine la temperatura final en grados Celsius, sabiendo que la presión disminuye 0,3 atmósferas. Ahora, disminuye 0,3, eso quiere decir que la presión, ¿cuánto va a ser ahora? Va a ser 0,7, ¿no? Disminuye 0,3. No dice disminuye a 0,3. A ver, vamos a ver el texto original. Ujú. Disminuye 0,3 atmósferas. Entonces, si disminuye 0,3 atmósferas, debería ser 0,7, ¿no? El volumen, que ahora es los 40 más los 30, o sea, 70. R, lo dejo ahí, por la temperatura, que es lo que quiero saber, y por el número de moles, que sería 40 entre R por 240. A ver, se va. ¿Cuánto te estaría quedando? ¿Cuánto te estaría quedando? Vamos a ver. Acá te queda 48 por 240 igual a la temperatura por 40, ¿no? Se va, acá te queda 6 y me quedaría 49 por 6. ¿Cuánto sería? 294 Kelvin, correcto. Está bien eso, pero obviamente a mí me lo pide en Celsius, entonces restaré 273 y simplemente me estaría quedando 21 grados Celsius. ¿Cuál es la clave? La D, ¿no? ¿Qué tal? No, aunque ese término quizás no está muy bien planteado, no está muy bien planteado, pero bueno, ahí está, porque ahí dice disminuye 0,3, o sea, debería ser disminuye en o disminuye a, pero así nomás disminuye como que genera un poco de duda de repente, ¿no? Pero bueno, ya está. A ver, la 4. ¿Qué dice la 4? A ver, tenemos acá una reunión, balancearla, por favor, o ya está balanceada, pero sería interesante que lo revises, ¿ah? Ujú. Ya, entonces, ¿qué dice? Determine la masa del tungsteno, determine la masa del tungsteno y el volumen del monóxido de carbono. Y acá voy a calcular las moles. ¿Por qué? Porque a mí me piden calcular un volumen, ¿no es cierto? Me piden calcular un volumen en litros, pero la temperatura, ¿cuánto vale? Mira, vale 1127. ¿Cuánto es 1127 más 273? 1400. Correcto. Y además tenemos una presión de 1,64 atmósferas. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánto vale R, ¿no? Vale 0,082. Y además, y además, y ojo, y ojo, y yo necesitaría
moles para poder sacar ello. Ya está. Ahora, el problema que me da, me dice que tengo, mira cuánta masa de este óxido, ¿no? Increíble. 1160 y tres ceritos más. Ya, ahí está. Entonces lo que voy a hacer simplemente es aplicar mis relaciones estequiométricas, ¿no? Relación de masa, por ejemplo, una relación de masa. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el B doble te han dado? O3, 232. Por uno, 232. Ahora, B doble solo, ¿cuánto vale? Sí te lo han dado también, 184. Por uno, 184. Y el número de moles, la relación es 3 mol, que es el coeficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, yo no sé si tú te das cuenta, pero para allá sería entre 2 sería 116, ¿correcto? Correcto. Y además al tiempo tendría que multiplicarlo por uno, 2, 3 y 4. Te digo porque eso es lo que voy a hacer acá. X, ¿cuánto sería? X sería entre 2 sería 92, pero por un 10 a la cuarta, lo que podría ser un 9,2 por un 10 a la quinta. ¿Sí o no? Claro, porque lo dividiría entre 10 y lo multiplicaría por 10. ¿Ya está? Y acá también sería la misma idea, ¿no? Entonces aquí yo diría que n, ¿a qué es igual a 3 medios por un 10 a la cuarta. Entonces sería 1,5 por un 10 a la cuarta. Entonces ya puedo aplicar y diría, volumen es igual a R 0,082 por la temperatura, que vale 1400, por el número de moles, que vale 1,5 por 10 a la cuarta, sobre la presión, que vale 1,64. A ver, ¿cuánto aproximadamente nos estaría saliendo eso, muchachos? Porque eso nos piden también, ¿no? Me sale más o menos 105. Ahí está. Lo puedo dividir entre 10 por 10, ¿no? Así. Ahí está. 1,05 por 10 a la 6. Y la otra es 9,2. La E, a ver, revisemos. Ah, no, la E no sale. ¿Ah? No, la E no es. ¿Cuál sería la respuesta? 9,2 por 10 a la quinta. Ah, saldría la A. La A, ¿no? 9,2 por 10 a la quinta y 1,05 por 10 a la... Sí, saldría la A, ¿no, muchachos? Confirmen, por favor. Saldría la A, chicos. Ya, muy bien. A ver, la 5. Dice, ¿no? En cierto proceso se utiliza 192 gramos de metano. Ah, ya, mira, esto es metano y este es el SO2. Entonces, de metano tengo una masa de 192 gramos
ok, 60 litros, correcto. Ujú. A otro recipiente dice, ya acá el otro recipiente, 40 litros, ujú, y contiene una masa de 512 gramos. Luego de abrir la llave, determine, dice, luego de abrir la llave y producir la difusión, se produce la mezcla con una presión de. Entonces, cuando ya se abrió todo, la presión según el dato. Cuando ya se abrió todo, la presión es 784 milímetros de mercurio. Determine en forma respectiva la relación de velocidades de fusión entre metano y dióxido ya de carbón, de azufre, la presión parcial del metano, ya me pide un parcial del metano, ok, ¿qué más? La presión parcial del dióxido de azufre, ya, muy bien. Entonces, yo puedo calcular la relación de velocidades con Graham, pues, ¿no? La velocidad del SO2, porque eso es lo que me pide, ¿no? La difusión, ya, la velocidad del metano, primero del metano respecto a la del dióxido de azufre. Sería 32, esto sería 64, 16, me saldría 2, porque esto saldría 4. Entonces la velocidad del CH4 es dos veces la velocidad del SO2. ¿Está? ¿Te das cuenta? Entonces la relación es de 2 a 1, ¿no? 2 a 1. Correcto, ahí está. ¿Qué más? Me pide la presión parcial, ya. Pero yo puedo sacar las moles acá, pues. Yo puedo sacar las moles, ¿no? Porque al final, mm, sí puedo sacar las moles. ¿Cuánto vale acá? ¿Y cuánto vale acá? A ver, el problema nos dice que ambos tienen la misma temperatura. Ya, ambos tienen la misma temperatura. No me dan las presiones, o sí, a ver. Ajá, ya. Muy bien, ¿qué hacemos? A ver, ya. ¿Qué hacemos entonces acá? A ver, tenemos volúmenes, tenemos masa. Ya, pero no tenemos presiones. No tenemos presiones, ¿no? ¿Qué podemos calcular acá? A ver. A ver.
Me parece que acá falta algo. Me parece que aquí falta un... Me parece que acá falta un dato, chicos. Porque no tenemos... A ver, tengo SO4, solo tengo masas. A ver, una forma de cómo sacar la presión parcial es que la suma de estas dos presiones me tiene que dar 784. Entonces, como la relación es de 2 a 1, él no puede turnar, él tampoco dice 2,0. A 2,0 imagino que debe ser 2, ¿no? Ya, entonces, ahora, las presiones deben de sumar 784. Esa es una forma. Ahora, ¿cómo lo podría hacer? El detalle está en que el volumen lo tengo, ya tengo, incluso son volúmenes distintos. Ah, ya sé cómo lo puedo sacar. A ver, saquemos el número de moles. El número de moles es la masa sobre la masa molar. Sácale la masa molar. Cuenta la masa molar del SO2. Sería 32 más 32, 64, ¿no? ¿Cuánto me saldría 512 entre 64, chicos? 512 entre 64. Sale 8 moles. ¿Y cuánto es el número de moles acá? Sería los 192 sobre 16. Entonces sale 12 moles. Entonces, al final las moles, al final lo que tú vas a tener es como si fuera una mezcla de gases, en donde vas a tener HO2 y vas a tener CH4. Entonces, ¿cuánto es lo que tú tienes de moles de cada uno de ellos? Lo has calculado. 8 mol y 12 mol. Ahora, las moles son proporcionales a las presiones parciales. Entonces, él podría ser 8P, él podría ser 12P, y la presión total, que dice que vale 784, debe ser 20P. Entonces, P, ¿cuánto debe ser? 784 entre 20. Entonces sale 39,2. Entonces ya tendrías los valores de las presiones, pues. Ya tendrías los valores de las presiones, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la presión del CH4 por 12? 470,4. Ya está. Y obviamente lo que le falta para 784 es 313,6 milímetros de mercurio. Y listo. Ya estaría la respuesta ahora sí. ¿Cuál sería la clave? En el orden, ¿no? A ver, primero pedía la presión parcial del metano. Está bien, pues sería 470,4 y 313. La D, la C, a ver, revisen. La velocidad sale 2,0 sale 2, pues. La presión parcial del CH4, 470,4 y el otro 313,6. Listo, ya está. La clave era la C, pues.
Claro, ser un problema como para tomar en cuenta el hecho de que las moles son proporcionales a las presiones parciales. Hay que tener en cuenta ese detalle. Muy bien. Muy bien, tenemos un problema acá de... Tenemos un problema de humedad relativa. Ya, ¿qué dice la pregunta? Ahora vamos a ver. Bueno, la humedad relativa es el porcentaje de vapor que hay en una mezcla de vapor y agua, ¿no? Porque recuerda que en un gas húmedo hay vapor y hay aire seco. Entonces la humedad relativa lo que me dice a mí es cuánto vapor hay en esa cantidad. No es el porcentaje que se va a considerar. Entonces dice, un día de verano, el volumen del aire húmedo en el aula estudiante es 303, es de 303 metros cúbicos, el volumen del aire húmedo. Además, en me indicó un porcentaje de humedad relativo del 80%, siendo la temperatura 30 grados Celsius y la presión atmosférica 760. Al respecto, determine. La presión parcial del vapor es de... ¿Cuánto es la presión parcial del vapor? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuánto es la presión? La presión de vapor, pues, o sea, la presión parcial del vapor es la presión de vapor. Entonces, de vapor es el porcentaje de la humedad relativa de la presión de vapor máxima. ¿Ok? Entonces, la presión de vapor, ¿a qué va a ser igual? La humedad relativa dice que vale 80%, entonces es el 80% ¿de cuánto? Del valor máximo. ¿Cuánto es el valor máximo? 31,8. Ya está. Entonces, ¿cuánto sería? 0,8 por 31,8. 25,44. Esta es la presión que ejerce el vapor. 25,44. Perfecto. Esa es la presión que ejerce el vapor. Ahora, la presión del aire seco es aproximadamente, ya pues entonces yo digo esto, ¿no? La presión del gas húmedo es la presión de vapor más la presión del gas seco. Entonces la presión del gas húmedo me lo daban a mí. ¿Cuánto era la presión del gas húmedo? Supuestamente la presión, claro, porque ahí te habla, supuestamente la presión del gas húmedo tendría que ser pues la presión que ejerce la atmósfera, tendría que ser la presión barométrica, no tendríamos otro resultado, ¿no? Claro, entonces, en este caso, la presión del gas húmedo es la presión del tipo atmosférico o barométrico, ¿no? La presión barométrica, que al final es la presión atmosférica, por si acaso, ¿ok? Entonces, esto sería la presión de vapor más la presión del gas seco, ¿no? Entonces yo lo reemplazo y entonces digo, ¿cuánto es esa presión? Me la han dado 770, es igual a la presión de vapor que lo tengo, 25,44 más la presión del gas seco. Entonces, ¿cuánto es la presión del gas seco? A ver,
760 menos sería 734,56 milímetros de mercurio. Ya está, ¿verdad? Ahí está. Y la 3, ¿qué dicen con la 3? Dice, la masa de agua en forma de vapor presente en el aula de estudiantes es aproximadamente, a ver, ¿cómo sacarías tú la masa de vapor? Ya, supuestamente me piden a mí la masa de agua. Ya, supuestamente, ¿cómo sería esto? Tú tienes aquí, entonces imagínate que este sea el aula. Acá está el gas seco y acá está el vapor. Entonces dice que el volumen del aire húmedo, este es el volumen total, 303 por 10 al cubo litros. O sea, este es el volumen que ocupa el gas seco y el vapor, porque recuerda que el gas ocupa todo el volumen del recipiente. Ahora, me dice que la temperatura, ¿cuánto vale? 30, súmale 273. Ya está. ¿Y cuánto? Ahora, ¿tú qué cosa quieres? Tú quieres la masa de agua. Entonces, como tú quieres la masa de agua, vamos a presión de vapor por volumen, RT, número de moles de agua. ¿Qué te parece? Entonces, vamos, la presión de vapor tú la tienes, 25,44. El volumen tú lo tienes, 303 por 10 al cubo. R, como estás en milímetros de mercurio, 62,4. La temperatura vale 303 y la masa, el número de moles de agua sería justo la masa de agua sobre su masa molar que vale 18. Ya está. Entonces, ¿cuánto es esa masa de agua? A ver, vamos a ver. Esa masa me la piden en kilogramos, ojo. A ver, ¿cuánto sería? Sería 25,44 por 303 por 18 entre 62,4 y entre 303. Ahí está. 7,34, correcto. 7,34 por 10 al cubo gramos, que sería 7,34 kilogramos. Y es verdad. La respuesta, ¿cuál sería? Todas eran verdaderas. Uno, 2 y 3 son correctos. ¿Ok? Lo que hice yo ahí, por si no te das cuenta, es aplicar el pavo ratón, pero exclusivamente para el agua. Ahora, recuerda que eso es una mezcla de gases. En una mezcla de gases, en una mezcla de gases, amigo, en una mezcla de gases, el volumen es el mismo para todos los gases. Si yo tengo gas A, B, C, D, el volumen es el mismo. El volumen es el mismo. No sé si te das cuenta de eso. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, muchachos, ¿está claro eso, por favor? Muy bien. ¿Quién me dice las 7? ¿Cómo sería las 7?
Ya, ¿qué hice? A ver. Hicimos un problema parecido en los problemas de la tarea, ¿no? Hicimos un problema parecido en los problemas de la tarea. ¿Qué nos comenta? A ver, vamos. Dice, la temperatura de ebullición del ácido acético es mayor que el acetato de metilo. ¿Qué opinas? ¿Qué tiene el ácido acético que no tiene el acetato de metilo? Claro, el ácido acético, este OH va a formar puente hidrógeno. Sin embargo, el acetato de metilo no va a formar puente hidrógeno. A lo mucho va a tener un dipolo-dipolo y una fuerza de London. Entonces, la temperatura, recuerda que a mayor fuerza intermolecular hay una mayor temperatura de ebullición. Entonces, la temperatura de ebullición del ácido acético es mayor, correcto. Claro que sí, porque él va a tener puente hidrógeno y el otro no lo va a tener. Va a tener dipolo-dipolo y su fuerza de London, no va a tener más. El isopentano, el isopentano, él es un hidrocarburo, él solo tiene London, es un hidrocarburo. Recuerda que los hidrocarburos solo tienen London, ¿ok? Dice, el isopentano presenta mayor tensión superficial y viscosidad que el ácido acético. No hay forma, pues. El ácido acético, recuerda que mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial, mayor tensión superficial también aquel que tiene mayor fuerza intermolecular. Ahora, ¿quién tiene mayor fuerza intermolecular? ¿El hidrocarburo pero acá dice, el isopentano presenta mayor tensión superficial y mayor viscosidad todavía, ¿no? Y mayor viscosidad que el ácido acético, falso, pues. Eso es falso. ¿Por qué? Porque supuestamente al tener mayor fuerza intermolecular, lo que va a suceder es que va a tener mayor tensión superficial y va a tener mayor viscosidad. Eso es lo que va a pasar. Entonces no puede ser posible, no puede ser posible, no puede ser posible esa respuesta, pues. ¿Ok? Falso. Dice, la presión de vapor del acetato de metilo es menor. Allá, el que tiene mayor fuerza intermolecular, el que tiene mayor fuerza intermolecular tiene menor presión de vapor, porque como las fuerzas son tan intensas, no va a pasar fácilmente a la fase de vapor. Entonces dice, la presión de vapor de acetato de metilo, la presión de vapor de acetato de metilo es menor que la presión de vapor del isopentano. Claro, es que el acetato de metilo tiene dipolo-dipolo y dipolo-dipolo es más fuerte que el London. Como el acetato de metilo tiene mayor fuerza intermolecular, evidentemente va a tener menor presión de vapor. Dice, la presión de vapor del acetato de metilo es menor, verdadero, pues, verdadero. Nunca te olvides de estas relaciones, ¿no? Estas relaciones son las que te salvan, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál sería la clave entonces ahí? Verdadero, falso, verdadero, ¿no? Ya está. Muy bien. Y la última, a ver, ¿cómo sería la última? A ver, coméntame el chat. ¿Cuál es la clave de la última para ti? Coméntame el chat.
¿Cuál es la clave para ti? La E, a ver, Carlos dice la E. La resina es un sólido cristalino y el cadmio un sólido amorfo. No, pues el cadmio, ¿qué cosa es? A ver, ¿quién me dice? Claro, la resina dice es un sólido cristalino. La resina, muchachos, la resina es un sólido amorfo. No es cristalino, es amorfo. Y el cadmio es un sólido, no, es un sólido cristalino porque es un metal falso. El diamante y el cuarzo son dos formas cristalinas de bajo punto de fusión. Bajo punto de fusión. A ver, supuestamente el diamante y el cuarzo son de tipo covalente. Tanto el diamante como el cuarzo son covalentes. Y si son sólidos covalentes, tienen altas temperaturas de fusión. Tienen altas. Tienen altas temperaturas de fusión. El diamante y el cuarzo. El diamante tiene una alta temperatura de fusión, igual que el grafito, ¿no? Falso, entonces. Dice, ¿el yoduro de potasio es un sólido iónico? Sí. ¿Y frágil? Sí. ¿Que conduce la corriente? No. No conduce la corriente. No conduce la corriente a menos que esté fundido o esté con agua. ¿Te acuerdas o no? Claro, falso. Los sólidos moleculares como la fructosa son de alto punto de fusión. Ya, en primer lugar, son los sólidos moleculares, como van a estar unidos por fuerzas intermoleculares, su temperatura de fusión va a ser baja, no va a ser alta, baja temperatura de fusión. Falso, ¿no? Tienen bajo punto de fusión. Los sólidos metálicos de titanio presentan arreglo estructural de largo alcance. Le llama largo alcance porque es un sólido cristalino. Por eso se le llama de largo alcance. ¿Ok, muchachos? Muy bien. Y ya está. Bueno, con eso hemos terminado todos los problemas. ¿Qué tal? ¿Qué tal te parecieron los ejercicios? ¿Complicados? ¿Difíciles? No es todo difíciles, ¿ah? La pre no se ha puesto muy exquisita en este material. No se ha puesto tan exquisito. Por ahí la parte operativa siempre está presente, eso sí no te voy a mentir. La parte operativa sí está. La pre cada vez está entrando más y más a la parte operativa, lo que implica que tienen que practicar un poquito más operaciones, amigos. Hacer operaciones no necesariamente con calculadora, sino que tratar de hacer las operaciones a mano, ¿no? Para que puedan manejar mejor ello, ¿ok? Listo, muchachos. Le acabo de mandar al tutor ahorita la hojita donde hemos hecho los problemas. Y bueno, un abrazo para todos ustedes, que tengan un buen fin de semana y gracias por estar el día de hoy aquí en la clase. Chao. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego, tutor. Cuídese mucho. Le mandé la foto. Sí, Nos profesor, vemos. recepcionada el material. Muchas gracias. Hasta luego. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bien, ya se dio la recuperación de clases del curso de química. Justamente el docente me está pasando el material de desarrollo que ha venido realizando con ustedes. Hoy no va a haber encuesta porque es una clase de recuperación que se aplazó, como ustedes bien saben. Recordarles que el horario ha variado. Por favor, revísenlos. Ya está actualizado en la parte inferior del drive de materiales. Para algunos cursos o materias que no tenían el contenido del video del día de ayer, ya también están subidos a plataforma. Revisar su material, tener en cuenta que mañana es
Un día bastante ajetreado en cuanto a las votaciones para aquellos que votan. Tomar en cuenta que tenemos dos exámenes que realizar. Si bien es cierto, el de hoy se activó 8:30, hasta el día de mañana 11:59. Y el segundo examen que se activa el día de mañana 8:30 es el día lunes 11:59. Tomen sus precauciones, por favor, porque necesitan no tener distractores y no generar inconvenientes para que tengan una buena calificación. Sí, chicos, un gusto haber tenido a algunos de sus compañeros aquí. Sé que no todos se pudieron conectar, pero la clase está quedando grabada, como yo les había comentado.